intérpretes entre el español y el inglés el día de hoy. A very good afternoon to everyone. My name is Alexia, and I'm here with my compañera Jen, and today we'll be interpreting between Spanish and English. Nosotros trabajamos con un marco que se llama la justicia del lenguaje. We work within a framework called language justice. La justicia del lenguaje es el derecho que todas las personas tenemos de comunicarnos, entender y ser entendidas en nuestros idiomas. Language justice includes the idea that we all have the right to communicate, to understand, and to be understood in our languages. La justicia del lenguaje también incluye el respeto a los derechos lingüísticos de todas las tierras y de toda la gente. Language justice also includes a respect for the language rights of all peoples and the land rights of all peoples. Entonces, queremos empezar reconociendo todos los idiomas presentes aquí hoy, más allá del inglés y el español, en particular los idiomas de los pueblos indígenas de las distintas tierras en las que nos encontramos. Jen y yo, por ejemplo, estamos en Los Ángeles, lo cual es territorio Tongva no cedido. So for that reason, we want to start by honoring all of the languages present here today beyond Spanish and English, and in particular, the languages of the indigenous peoples of the different lands where we are all zooming in from today. For example, Jen and I are both on unceded Tongva territory in Los Angeles. Entonces, para facilitar esta conversación, vamos a estar usando la herramienta de interpretación de Zoom. So to facilitate communication in today's conversation, we're going to be using the Zoom interpreting tool. Ya ha sido activada, entonces van a ver las personas que están conectándose a través de una computadora, van a ver un pequeño icono en forma de globo que ya está en la parte inferior de la pantalla. Ahí le dan clic y puede seleccionar su canal de idioma. So the Zoom interpreting tool has already been activated. If you're connecting on a computer, you'll see a little globe icon at the bottom of your screen, and you can click there to choose your language channel. Si se están conectando a través de una tableta o de un teléfono, el botón va a tener 3 puntos, dice más, ahí le dan clic y luego van a ver un menú que incluye la opción de interpretación de idiomas y luego el canal de inglés o español. If you're connecting via a tablet or a telephone, you can click the 3 dots that are indicating more, and then you'll see a menu that includes an option for language interpretation, and then you can click on your channel, whether it's Spanish or English. Si usted no puede ver el mundo o la opción de interpretación de idiomas, le recomendamos ya sea actualizar su Zoom y por favor para cualquier duda pónganse en contacto con Juan por medio de la caja del chat. If you can't see the globe or the language interpretation option, we recommend that you update your Zoom app and feel free to get in touch with Juan via the chat. Muchas gracias a Lace por hacer posible que estemos aquí hoy. Nos da muchísimo gusto poder apoyar este espacio multilingüe, ya que sentimos una fuerte solidaridad y admiración por el trabajo que hacen. Thank you so much to Lace for making it possible for us to be here. It makes us really happy to be able to support this multilingual space since we feel tremendous solidarity and admiration for the work that you do. Gracias. Thank you. Hola, bienvenidos a todos de parte del equipo de Lace Divisions. Antes que nada quiero reafirmar que estamos en una tierra Tongva y que honramos el esfuerzo y la resistencia que la gente Tongva ha venido haciendo desde el pasado, presente y que seguirá haciendo en el futuro. Estoy muy contenta de estar aquí con Adán Vallecillo, quien ha estado organizando este impresionante grupo de charlas Triángulo Noter desde El Salvador, Honduras, Guatemala y ahora, no sé si Pancho está en México, creo que estoy, pero sé que, ¿en dónde estará Pancho? No, ¿dónde estás, Pancho? Bueno, Costa Rica, pero... Costa Rica, pero yo sé que eres de la Ciudad de México como yo. Y bueno, estoy muy honrada de tenerlos aquí a los tres y nada más quiero mencionar un poquito de Intergalactics Against Isolation, contra el aislamiento. Es un proyecto que he venido desarrollando con un grupo de gente que ha venido colaborando durante más de 4 años. Adán es un colaborador de nosotros
Y además, pues tuve la oportunidad junto con Claudia Pretelín, que está aquí con nosotros, de viajar a El Salvador y hacer investigación allá sobre prácticas colaborativas que resisten al concepto y a la cuestión de las fronteras y las políticas migratorias que nos atañen a todos globalmente. Y pues tuve la oportunidad de conocer a Dalia y a Dan en El Salvador. Y esto ha sido pues posible porque también Intergalactics es una red solidaria, es una red que quiere hacer colaboraciones, plataformas y poder seguir trabajando desde las artes, desde Centroamérica hasta Los Ángeles. Centroamérica se ha vuelto un punto importante para nosotros porque la comunidad de la diáspora centroamericana aquí en Los Ángeles tiene una presencia muy grande y queremos conectar y escuchar. Entonces estamos muy contentos hoy de tenerlos aquí y que esta charla suceda también con una perspectiva mexicana, salvadoreña, hondureña y diaspórica. Y pues le doy la palabra a Dan. Muchas gracias. Ay, nada más, una cosa más, agradecer al Centro Cultural España y a Antonio. Gracias, Daniela. Pues quisiera comenzar presentando a nuestros dos invitadas de hoy. Dalia Chévez es salvadoreña, máster en Dirección de Comunicación Estratégica de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, licenciada en Filosofía de la UCA también, posgrado en Pedagogías de las Diferencias, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Argentina. Tiene un diplomado en Corporeidad y Tecnonarrativas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es artista de taller, de artes visuales y gestora independiente. Le apasiona sumarse a proyectos culturales y artísticos democratizadores y ha coordinado talleres de producción, gestión y mediación artística para el Museo de Arte de El Salvador, Marte, y el Centro Cultural de España, ambos en la ciudad de San Salvador. Bienvenida, Dalia. Gracias. Y nuestro otro invitado es Pancho López, que es un amigo conocido de hace muchos años, curador y artista, investigador mexicano. Pancho en los últimos años ha venido realizando una investigación muy exhaustiva sobre la escena de la performance en Centroamérica y justo se encuentra en Costa Rica para la presentación del libro Centroamérica en Acción, que es el resultado de esta investigación exhaustiva que ha venido haciendo Pancho durante todos estos años. Felicitaciones. Además, enhorabuena la presentación del libro y agradecemos mucho que hayas hecho tiempo. Sabemos que estás muy, pero muy ocupado allá con muchas actividades porque también hay varias actividades paralelas a la presentación de este libro. Y tanto, bueno, Dalia como yo agradecemos que hayas hecho tiempo para conversar sobre este proyecto que ha realizado recientemente Dalia y que se titula Para pensarnos y seguir, acción, registro sonoro y audiovisual. Pues sin más preámbulo, quisiera comenzar preguntándote, Dalia, ¿cómo es que llegas a esta primera experiencia con la performance? Bueno, como le estaba comentando, bueno, primero, muchas gracias a todos por esta oportunidad. También gracias aquí a Gustavo Mejía, que nos está apoyando y no está presente, pero en lo técnico aquí desde el Centro Cultural de España. Se le agradece un montón porque gracias a él también pudimos resolver todo esto de técnicamente. Bueno, primero voy a compartir pantalla para mostrar, bueno, creo, compartir. Sí. Estamos.
Bueno, sobre tu pregunta de cómo es que llego a esta primera experiencia con algo que todavía no sé si lo puedo llamar performático, es bastante, siento yo, quizás sería muy apresurado, pero sí es una acción y es una acción que nace de una necesidad vital y ritual también, porque justamente es una revisión de los espacios que yo considero que son míos, pero también a través de, bueno, a raíz de una pérdida y a través, bueno, y tratando de afrontar un duelo, cómo esos espacios se resignifican y cómo yo también puedo o decido lidiar con esta pérdida de esta figura muy poderosa en mi vida. Y a raíz de todo esto, también creo que responde a una necesidad ritual, pero bastante intimista. Así que lo que ya había adelantado es una manera de externar un duelo en el cual mi presencia y mi cuerpo juegan mucho, tienen mucho valor, ¿verdad? En la acción, pero yo también tengo como mucho interés en lo que son las manos, en esta parte del cuerpo con la cual uno trabaja y es algo también que quiero adelantar. Yo vengo más desde lo objetual, desde el arte objeto, desde la instalación también un poco. Entonces, para mí, la parte de lo manual, de esta manipulación de los objetos y de estas relaciones que se establecen también a través del tacto, ¿verdad? Son muy importantes. La urgencia de reflexión, esa revisión también, como ya lo comentaba, ante la pérdida de un referente bastante importante en mi vida. Y también paso por esto de pensar en las madres y los padres, ¿verdad? Su existencia, su partida y las herencias, porque considero que las herencias no solo son económicas, ¿verdad? O que se reducen a objetos. En algún momento también ya les había adelantado tanto a Adán como a Pancho que a mí me interesan mucho las piedras de mar porque mi mamá desde muy pequeña me contaba que se escapó a ahogar en el mar, que casi muere ahogada en el mar. Entonces yo le tengo mucho respeto, ¿verdad? Pero también un poco de miedo al mar y no sé nadar. Entonces, para mí es un espacio muy poderoso. Dalia, ¿me escuchas? Sí. ¿Podría platicar un poco más cerca al micrófono de su computadora, por favor? Claro, voy a acercar más la computadora. ¿Se escucha mejor? Sigue hablando un poquito más. Ok, bueno, como lo decía, pensar también en esta parte de las madres y los padres, en su existencia, en su partida y estas herencias que nos dejan, que no solo son montos económicos o objetos, ¿verdad? ¿Sí se escucha hoy? Sí. Podría proyectar un poco más fuerte. Ok, voy a tratar. ¿Ahora? Sí. Sí, Sí. mejor. Bueno, bueno, y en esta parte de la existencia, de qué relaciones establecemos con los padres y las madres, cómo nos afectan también sus partidas y cuáles son estas herencias que nos dejan, como lo estaba comentando anteriormente. Yo sí en muchas ocasiones de mi vida me he preguntado, bueno, ¿y si mi mamá hubiera muerto y si mi mamá no se hubiera escapado de esta situación? Bueno, obviamente yo no existiría, ¿no? Entonces, también todas estas situaciones que los hacen a uno reconocer las historias de ellos me interesan mucho. Y en particular en el caso de mi mamá, porque creo que es con quien más he hablado porque ella se ha mantenido siempre en este ámbito de lo doméstico, ¿verdad? Es una persona que se ha dedicado a esta labor de los cuidados y yo la verdad desde muy temprano sí he reconocido que ese ha sido un gran trabajo y, y que se ha invisibilizado mucho, ¿no? Pero también ese mismo trabajo del cuidado te lleva a repetir ciertos patrones sin que te des cuenta. Entonces es bien difícil porque
Se juega también mucho con esto del reconocimiento, con lo que se termina volviendo muy romántico, ¿verdad? Pero también termina uno con esa necesidad de cuestionarlo. También esta parte de comprender mi arraigo hacia el territorio, esto que luego leyéndolo lo encontré, ¿verdad? Porque, como les repito, sí partió de una necesidad bastante vital y luego es que yo me pongo a leer un poco de todo esto y me encantó encontrarme con este término de la topofilia, de esta relación filial poderosa, ¿verdad? Que te hace ser en un espacio y que te hace sentir parte de ese espacio y que tiene que ver con un sentimiento. También es una necesidad de agradecimiento. Pienso que más allá de lo que estas figuras puedan dejarte de manera negativa, ¿verdad? También hay cuestiones positivas que se rescatan y creo que desde ahí también me veo como en esa necesidad de agradecer, ¿verdad? Y luego, como ya lo había comentado desde un principio, es una exploración bastante intimista y no pretendo en ningún momento hablar desde otras o por otros u otras. Y por último, que es algo que hablaba aquí con una compañera que está presente, que se llama Karen. Nosotros primero iniciamos como artistas y luego nos fuimos integrando a la academia de distintas maneras. En mi experiencia en la academia, yo sí he sentido que me he sentido como una necesidad de explicar desde esta parte teórica muchas cuestiones y esto que es más intuitivo y que al menos en el espacio artístico se justifica desde lo que es una vivencia personal, una experiencia que uno la puede vincular a una historia, sí tiene peso, no puedo decir que no, pero en el campo de lo científico como que uno se va más a la parte de las encuestas, de las cantidades, de verificar una hipótesis. Y sentí que en algún momento también comencé a sentirme obligada a convencer a otros, aunque no me lo estaban pidiendo, pero a convencer a otros de que lo que hago es importante. Entonces también creo que he llegado a un momento en el cual estoy teniendo un poco de cuidado con estas cuestiones del formato, de los formatos, que sí te pueden encasillar, pero que también pueden ser riquísimos cuando les encontrás otras formas de vincularlos, ¿no? Otras maneras de generar interrelaciones. A mí sí me parece muy importante, por ejemplo, esta labor que realiza Flaxo Ecuador, que Flaxo Ecuador genera diálogos entre distintas áreas del saber, de las ciencias sociales, con las artes, porque sí creo que necesitamos también comenzar a hacer que estos saberes se encuentren y que no se pretenda ver cuál es más correcto, cuál es más perfecto, sino que comprender que son espacios completamente distintos y que esos encuentros de saberes se dan en terrenos en los que obviamente no podemos hablar de una neutralidad, pero sí de una capacidad, pienso yo, de emocionarse, de asombrarse y de reconocer. Hace poco también estuve en un conversatorio de una exhibición que está en Costa Rica, que se llama Mesoamérica Tierra Encendida, y justo invitaron a un sociólogo que se llama Abelardo Gamboa, si no mal recuerdo, y él mencionaba esto, ¿no? Que es muy importante también que la academia reconozca el hacer de los artistas y creo que también los artistas tienen que dar ese paso para trabajar. Sería lindo, pienso, con los académicos, ¿no? Y luego quiero hablar un poquito, no mucho, ¿verdad?, de esta importancia o de lo que es importante de esta pieza que tiene que ver de las relaciones con los lugares. Y me gustó mucho esto que leí, ¿verdad? También. Yo sé que aquí te estoy cayendo con esto de este formato académico, ¿verdad? Que es muy difícil escaparse mentalmente, pero estaba leyendo sobre esta existencia humana que es espacial, que sí, la tenía en mente,
Pero luego apareció esta otra palabra que me parece preciosa, y espaciante. Se me hace bella, no podría decir en este momento por qué, pero es que es algo que se extiende, ¿no? Que no tiene que ver solo con esta construcción del espacio, sino que con algo que se va llenando, así lo entiendo. Luego, también la importancia de tener lugares o de sentir que estos lugares públicos o privados, no tanto que te pertenecen, sino que te constituyan de diferentes maneras. Porque somos seres humanos, tenemos una existencia finita y nos recordamos en espacios, nos recordamos en momentos, y esa vinculación espacial temporal no la podemos desechar de nuestra vida y de nuestras experiencias. Luego también la importancia del territorio y de reconocer, creo, también otro tipo de cosmovisiones, rescatar otro tipo de relaciones que no se centren en este carácter económico, sino en lo cultural y también en lo espiritual, que entiendo es muy variado, ¿no? Porque no se limita a algo religioso. No necesariamente tiene que ser limitado a algo religioso, lo espiritual yo entiendo de otras maneras. Y antes de continuar con lo que es la pieza, voy a darle espacio a Pancho y a Adán por si quieren agregar algo más. Pero yo le cambié el nombre justamente porque al final decía, bueno, es que para pensarnos es muy ambicioso, y estoy pensando yo, y la que está necesitando situarse en un lugar y desde unas memorias y reconocer lo que le ha pasado en este momento soy yo. Entonces le cambié desde para pensarnos, para pensarme, ¿verdad? Y seguir. Sí, Dalia, gracias. Solo pues hacer un comentario y antes de darle la palabra a Pancho, pues bueno, el título, ¿no? Para pensarme y seguir ese cambio que has hecho ahora y que has escogido para el proyecto. Y luego pues vamos a ver estas manifestaciones de las triangulaciones que has activado a partir de esas relaciones afectivas con los lugares que nos vas a mostrar a continuación. Bueno, hay aspectos que ya habías señalado, ¿verdad? Y que están muy presentes, como esas topofilias que detonan tu memoria corporal y que se conectan en esas búsquedas que en Triángulo Noter para nosotros pues apuntan a generar pensamiento desde una relación más generosa con las personas y con los lugares en términos colaborativos y, y cómo has hecho una recreación de constelaciones como ejercicios de memoria que acuerpan otras lecturas alrededor de los desplazamientos y cómo esas otras lecturas tienen que ver con eso que has señalado alrededor de las herencias. Pues parafraseando esos deseos de Triángulo Noter y también de Intergalactics, esas coordenadas discursivas que se desprenden, de las cuales se desprenden unos modos de hacer que nos han venido interesando, sobre todo en estos tiempos de confinamiento colectivo, cuando esas estrategias marginales, colaborativas, adquieren otras dimensiones políticas y afectivas en medio del contexto de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo cobran relevancia esos saberes que señalabas, la importancia del asombro y del reconocimiento? Y por otro lado, ese arraigo se activa con el andar a partir de relaciones afectivas con los lugares recorridos, como bien señalabas, las topofilias, pero también eso a mí me ha hecho pensar en la topofobia, ¿verdad? Que es como lo opuesto a la topofilia. Y cómo esa experiencia, perdón, cómo esa experiencia de rechazo a determinados lugares o en la talosofobia, y cómo señalabas esa experiencia que tuvo tu mamá en el mar, ¿verdad? Y cómo la talosofobia también pues es el miedo a los cuerpos de agua y cuerpos profundos y oscuros como los de los océanos.
Y más adelante, después de la intervención de Pancho, me gustaría, y después que nos mostres también los elementos que componen a la obra, me gustaría hablar un poco de cómo para mí se vincula esta acción que es personal, que es una especie de catarsis también para vos, con el enfoque de Triángulo Norte, ¿no? Entonces quiero darle la palabra ahora a... Hola, una breve pausa antes de que continuemos. Solo quiero recordarles a los presentadores que proyecten con voz alta y hablen más cerca al micrófono de la computadora y por favor hable con un paso más suave para que los intérpretes puedan darle justicia a sus mensajes. Ok, gracias. Gracias, Juan. Bueno, pues excelente, muchas gracias. De hecho, quiero agradecerle a Dan por esta invitación, por esta posibilidad de compartir con ustedes un momento, una reflexión. Y por supuesto, Dalia, con quien siempre me he sentido pues muy cómodo, muy contento de conocer y de poder extender con estas relaciones, ya que yo creo que justamente todo esto de trabajar con el espacio, con los espacios, con el cuerpo, que también es un espacio, tiene que ver con las relaciones que fincamos entre nosotros y los otros, ¿no? Entonces yo creo que esas triangulaciones tienen que ver precisamente con la corporalidad, tienen que ver con lo que conversaba con Dalia previamente, es con esta cuestión que tiene que ver con la temporalidad, porque al final creo que estas prácticas, las prácticas artísticas, particularmente las performáticas y las que involucran al cuerpo en acción, tienen que ver pues con este triángulo que también se da entre el cuerpo, el tiempo y el espacio, que son de alguna manera los ejes transversales del performance y de muchas de las artes visuales, ¿no? Y sobre todo las artes no objetuales, las que no producen necesariamente un objeto final, que no están basadas sino en la experiencia. Y pues yo creo que este tipo de trabajo como el de Triángulo Norte tiene que ver justamente con la experiencia, tiene que ver con lo vivido, con lo aprendido, con esos procesos comunicativos y sobre todo colectivos, y que tienen que ver pues con la trascendencia del espacio y la información que estos espacios han dejado en nuestros cuerpos en la memoria. Es decir, de alguna manera me atrevería a resumirlo en esta triangulación cuerpo, tiempo, espacio, ¿no? Todo el tiempo presente, porque desde que escucho ahora en esta breve charla que hemos comenzado, pues veo cómo el cuerpo tiene que ver con los procesos vividos y las experiencias recogidas, para bien o para mal. Es decir, cualquier experiencia que nos deja algo en sentido negativo, ya sea un trauma, una memoria, puede ser traducida a través del cuerpo y su relación con el entorno y el momento. Entonces, creo que es muy importante. Yo pienso en mí mismo, en los viajes que he hecho, llevándome café de México para estar en contacto con mi tierra, a través de esta metáfora del café, de algo que voy a beber, que va a pasar por mi boca, que va a pasar por mi estómago, que va a salir de mi cuerpo en algún momento, pero que me deja esta experiencia a través del sabor, del aroma, cosas que de repente no pensamos porque pues son tan cotidianas que no les damos la relevancia. Entonces, yo veo aquí estos puntos de contacto entre los tres, y ahora sí que casualmente esta triangulación de tres países y que tenemos finalmente el mismo elemento en común, el cuerpo.
buscando que a través del cuerpo se genere la experiencia y que a través de la experiencia se generen las obras de arte, ¿verdad? Entonces, no sé, no me quiero extender para que más bien sea un diálogo y no sea mi soliloquio aquí de 40 minutos. Entonces, les devuelvo el micrófono y seguimos compartiendo. Ay. No, pues a mí lo que me hace pensar, lo que estás diciendo en este momento, Pancho, es también en la importancia de que el cuerpo se integre de otras maneras en la educación, en la formación, porque si te das cuenta, los cuerpos están sentados, están pues se les impone una disciplina también y eso te lleva a desvalorizar, pienso, esas experiencias que son tan importantes, que son experiencias de arraigo, de recuerdo, de revisión, de reactualización, que son tan necesarias porque también me pongo a pensar en justamente en esta división porque el tiempo del recreo es ese tiempo de la libertad, ¿no? Ese tiempo en el cual el cuerpo se le da ese chance de que se mueva, de que grite, de que actúe, pero en el resto de clases es otra cosa, ¿verdad? Y como que eso tiene que ver mucho también con ser adulto, con controlarte, con no parecer niño, con no hacer cosas ridículas, ¿verdad? Que no tengan sentido. Y justamente hablando con Adán en algún momento también salió esa conversación sobre ese privilegio que de alguna manera tienen los artistas de poder externar sus procesos a través del arte, que no solamente son cuestiones históricas o críticas hacia grandes historias, sino que también son revisiones de momentos vividos. Y pienso que parte de ser justo y parte de humanizar también toda esta experiencia humana debería de pasar por acercar más el arte hacia, hacia los niños, ¿no? Hacia los adultos mayores, hacia las personas que en su diario vivir ante una acción o ante un performance se topan con algo totalmente incomprensible y que ante ese muro de, bueno, esto no es productivo, esto no me está dejando un objeto, con esto no estoy ganando dinero, no tiene sentido. ¿Quieres agregar algo? No, más bien darte el espacio para que nos mostres. Para que muestre. Bueno, entonces voy a avanzar con la última parte de la presentación para que ya quedemos, creo que se está, no sé si se está mostrando, sí, ahí está. Sí, ahora sí. Bueno. Y como lo comentaba, la pieza, bueno, que también me cuesta un poco hablar de piezas, siento que es, como les repetía, una necesidad de este proceso. Parte del hecho también de cuestionar en un principio fue así, en un principio fue cuestionar ese marco del decir académico porque siempre que comenzaba a escribir algo sentía que lo estaba escribiendo de una manera en la que ya no me encontraba yo. Después dio vuelta a esa parte del enfrentamiento del duelo, porque a medida iba avanzando en la pieza, tuve esa pérdida de esta persona. Me sirvió bastante cuando le estaba pensando hablar con Adán, porque se incluyó el azar y esta práctica también de estar muy pendiente de qué palabras resonaban en mi mente y me imaginaba como si tenía una red mental para atrapar algunas palabras que para mí tenían un peso importante en algún momento, aunque yo no pudiera dar
cuenta de la importancia de ellas más allá del momento en el cual aparecían o de por qué me parecían preciosas. Y así día a día iba encontrando, digamos, estas palabras que eran importantes para mí, que me alejaban de esa práctica de tener que escribir un texto y de encontrar 3 palabras en ese texto, sino partir mejor de las 3 palabras que en ese día a mí me surgían y luego volcarme a escribir algo. Y en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que también lo comentaba con Pancho. Yo, como vengo de esta práctica más objetual, me cuesta un montón no apegarme al objeto y creo que en esta fotografía se nota, pues estoy también observando el objeto y me gusta mucho y siento un apego hacia este objeto que tiene mi letra, que no he tratado de generar de adoptar un molde, ¿verdad? Para que sea más legible o estéticamente que parezca de otro tiempo o algo así. No, es mi letra y con esta letra grabar sobre las piedras de mar, que como ya lo explicaba antes, ¿verdad? Tienen que ver con esta vivencia de mi mamá. Y estas 3 palabras, por ejemplo, de ese día fueron dudas, hermandad y estrellas. Y esa parte del cuerpo, que para mí es muy importante, yo quizás no sé cómo se trabaja desde el performance, porque no es desde donde yo vengo, pero yo sí identifico esa importancia en las manos. Entonces, esta de pintarlas de un color que para mí resaltaba, ¿verdad? Ese hecho de entrar en contacto con estos objetos y de tenerlos que poner en un lugar, de tenerlos que ubicar en un lugar con cuidado para marcar una triangulación, también cobra importancia en la acción. Y por ejemplo aquí estoy dejando en uno de los 3 puntos. Esa era otra duda también, bueno, y es una duda que más tarde quizás Pancho nos la pueda, o me pueda ayudar a contestarla, responder, es sobre qué tan necesario es que exista un público ante una acción, no sé si performática, ¿verdad? Pero qué tan necesario es que exista un público o que se anuncie que algo se va a realizar, porque como esto es tan íntimo, yo no sentí que eso fuera necesario. Además, no es algo que a mí me llame, me guste. Soy una persona que también le cuesta mucho, por ejemplo, manejarse en redes. No tengo mucha visibilidad en ese mundo virtual. Y siento que de verdad el mundo cambia de alguna forma con cualquier acción. Siento que las pequeñas acciones también cuentan y creo que esa necesidad de darle ese lugar a las pequeñas acciones es lo que también me hace ser un poco o poner un poquito de resistencia con esto de la actividad con público. Lo otro también tiene que ver con esto de registrar la acción, de tener a personas que te toman fotografías, que quizás son fotógrafos o que te editan un video y están con las cámaras. A mí me genera mucho problema también y al pensar este acto, me parecía que se iba a contaminar, que se iba a diluir esa pequeña acción, esa acción simbólica de cariño, pues, que tiene ternura, podría decirlo así, con un equipo de personas que están registrándolo. Entonces, tampoco me he preocupado por registrar todas las fases, pero sí pedirle a alguien que estaba ahí, por ejemplo, que me tomara la foto, ¿verdad? Entonces, este es en uno de
en medio de la triangulación, poner estar yo, ¿verdad? Leyendo lo que al final deriva de la unión de estas tres palabras y luego irme y que estos tres puntos, ¿verdad? Estas tres piedras queden en los lugares y esa es una de las triangulaciones. Y aquí está la primera triangulación, ¿verdad? Que tiene que ver con este lugar en el cual yo actualmente trabajo, con el lugar a donde todo inició, que fue el primer local, digamos, en donde mi familia comenzó este pequeño negocio, ¿verdad? Y el Parque Simón Bolívar, que es un parque que para mí tiene mucho significado porque creo que yo aprendí a trabajar por eso, porque al menos mi papá sí nos llevaba desde muy pequeños a trabajar y no era como esto de mantenerte, de explotarte, sino que uno aprendiera también a relacionarse con las personas y creo que eso sucede también mucho en Latinoamérica. No sé si estaré equivocándome, pero me parece que al trabajo se le tiene como mucho cariño, ¿no? Alrededor de esta acción del trabajo, de la labor, y más cuando es un esfuerzo familiar. Pienso que también se genera esa relación filial con el trabajo. Entonces, la primera triangulación, yo sí la nombré así, aprendiendo a trabajar niñez, porque todavía hoy hay una persona que está en nuestro trabajo que yo la conocí desde muy pequeña y está conmigo ahí. Para mí es una gran, pues, es muestra de que al final también las personas que terminan trabajando con vos pueden convertirse de alguna manera en familia. Y las tres palabras que son dudas, estrellas y hermandad están aquí al final en esta pequeña frase, que sufrimos dudas y miedos, pero todos los caminos de la vida, con todos sus posibles cielos, las estrellas incendiaron nuestras huellas, abrillantando la hermandad. Tampoco soy poeta, no soy una persona que maneje el lenguaje poético, pero el hecho de trabajar con este tipo de palabras que surgían en los días y que tenía que estar preparada para agarrarlas o para decir, bueno, esto pesa lo suficiente como para incluirla, al final creo que lo lleva a uno a esto. Pues es bien difícil que en un texto académico, o al menos así lo sentía yo, pudiera incluir la palabra estrellas sin darle una gran vuelta a por qué tenía que estar esa palabra ahí. Y luego está la siguiente de las triangulaciones, que tiene que ver con el hogar, con los espacios que para mí han funcionado como eso, como hogar, como espacios de convivencia y también como espacios de juego. Y a través de esto me doy cuenta de la importancia también que tienen los parques, estos espacios que son públicos, en los cuales te vas a encontrar con estas otras personas de la comunidad, que yo también comprendo que hay una gran diferencia, ¿verdad? Desde en el lugar en el cual yo vivo, tengo muy claro que de alguna forma es un privilegio poder ir a un parque de tarde o de noche y no sentirse tan expuesto, pero también a eso creo que nos puede llevar. No estoy tratando de hacer más grande la pieza de lo que es, pero al menos a mí sí me despertó esa parte de pensar, bueno, hay tantas zonas que están tomadas, hay tantas zonas en las cuales tendrían que funcionar como eso, como espacios de encuentro, de relación, espacios en los que llegas a disfrutar de ese ocio, a recrearte, que no se puede hacer. Y ahí te puedes preguntar también sobre ese derecho a la ciudad y ese derecho, bueno, y cómo eso también afecta esas relaciones que establecemos con los espacios, afectivamente hablando. Bueno, en este caso, como lo comentaba, tiene que ver con estos lugares que yo llamo hogar también, ¿verdad? Y las palabras es ayuda,
duda y resonancia. Y también trabajar otra vez, ¿verdad? Con esto de que basta con llegar y leer en ese momento, también escribir sobre lo que uno tiene a mano, porque si yo me ponía en esa tarea de tenerlo que escribir en computadora o de tenerlo que escribir en una libreta, todo la iba a andar buscando y se me iba a ir lo que en ese momento también a mí me surgía. Así que por eso tampoco me preocupé por esto que yo utilizaba como espacio para la escritura, ¿verdad? Pero leer al final lo que surge también, ¿verdad? De esta segunda triangulación, que la pueden ver aquí, ¿verdad? Y que es esta triangulación de convivencia, ¿verdad? Y al final termina así: resonancia del corazón que recuerda, todo lo que pesa y me ayuda se queda conmigo. Y como le comentaban, esta es una pieza que está, bueno, esta es una acción que está en proceso, y me hace falta la tercera de las triangulaciones, que para mí es la más importante, porque al final se relaciona directamente siento yo que se relaciona de una forma más directa con este proceso de duelo, que tiene que ver con ese reconocimiento y la sanación. Y las palabras de aquí son 3, castigadores, endeudantes y castrantes, y termina así: otras triangulaciones para pensarte, caminarte son urgentes. Seguimos a merced de poderes padres, poderes castigadores, endeudantes y castrantes. Y esto tiene que ver también mucho con la figura paterna, con cómo también se sufre a través de esa práctica patriarcal, y cómo también eso impide que el sentir y que el sufrir se lleve de una forma que puede ser sanadora. Y creo que todo eso también tiene que ver con la salud y con la calidad de vida y con la manera en la cual nos relacionamos con los demás, y al final con la experiencia completa de convivencia, de vida que puedes tener con quienes llamas familia o amigos, porque sí creo que en situación de enfermedad, que en situaciones en las cuales te puedes sentir muy, muy vulnerable, esto de querer seguir siendo poderoso y de querer seguir siendo una figura, el referente, pesa mucho, ¿verdad? Y daña mucho. Y al menos en un parque, ¿verdad? Que es a donde al menos a mi papá fue donde decimos que ir a caminar, ¿verdad? Para en algún momento, mucho antes de lo que sucedió, pero ahí fue donde yo dije, uy, aquí sí me reconozco yo con esta persona, ¿verdad? En ese momento de sufrimiento, de lo que fue su depresión, decir, pues toda esa reflexión que estás haciendo del sufrimiento, ya la he hecho yo también. Y encontrarme allí, al menos sentir que me reflejaba en una figura que yo consideraba tan ajena, fue muy importante para mí. Ya luego cambió otra vez. Pero pensar, ¿verdad? En que hay momentos en los cuales te vuelves muy vulnerable y dejas entrever cosas que pueden ser un tesoro para los demás. No sé, es esto. Gracias, Dalia. Pues en verdad que ver todo el proceso de cómo ha ido cambiando este ciclo, ¿no? De trabajo en el que Dalia pues ha decidido soltar, digamos, ese control que muchas veces queremos tener de ciertas acciones simbólicas, sobre todo porque nos atraviesan muchos prejuicios, como vos decías, que vienen de la academia, ¿no? Y muchos miedos y muchas dudas también. Y ha sido verdaderamente enriquecedor ver cómo
cómo ha ido cambiando toda esta experiencia vital, porque no puedo llamarla de otra forma, y agradecer el hecho de que la compartas con nosotros también. Para mí tiene un gran valor, y eso yo te lo agradezco muchísimo, porque no es fácil compartir esas experiencias vitales con otras personas, pero yo creo que sí aquí hay de por medio una gran generosidad de tu parte de compartirnos esta experiencia. Y vos mencionaste al final esos poderes castigadores, endeudantes y castrantes, que condicionan mucho el desplazamiento de los cuerpos también. Yo quisiera señalar algo que era, bueno, algo que les mencionaba al principio, la razón por la cual invitamos a Dalia también a este proyecto. Y es que, si bien es cierto, ¿verdad? Esta acción tiene motivaciones completamente diferentes a las motivaciones que pueden tener los inmigrantes, los migrantes. Sí nos recuerda que los lugares atraviesan nuestros cuerpos, activando memorias sensoriales que le dan otros sentidos al desplazamiento, que hay esa relación espacial y espaciante de la que hablaste, ¿no? Y que nos hace preguntarnos cómo los lugares nos constituyen también a nivel personal, a nivel colectivo, en esa relación espacial y temporal. Triángulo Noter es un proyecto que tiene muchas capas, y que tiene que ver desde una escala más individual y vital, como la que nos ha compartido Dalia, a experiencias más sociopolíticas y socioestéticas, que tienen que ver con la migración, en cómo los migrantes también enfrentan experiencias similares, con esa marcada salvedad, ¿no? de que las motivaciones de ese desplazamiento forzado, bueno, también responden a esos poderes endeudantes, castigadores, castrantes y patriarcales, ¿no? Y que en la mayoría de los casos, ¿verdad? En referencia a las migraciones, pues responden a necesidades básicas de sobrevivencia. Sin embargo, pues paralelamente hay en estas prácticas de raíces ancestrales también cuerpos que se desplazan y que atraviesan distintas geografías, que alteran no solo el paisaje mientras andan, sino que además transforman las realidades e intercambios humanos que les circundan. Yo me creo con esa frase de que mencionaste, ¿no? De que todo lo que pesa y ayuda se queda conmigo. Y pienso también como una especie de casi como, no sé, como una frase mágica que nos ayuda a llevar el dolor y a enfrentar el recorrido de la vida y del dolor que nos causa la vida y este desplazamiento por el tiempo, ¿no? Todo lo que pesa y ayuda se queda conmigo, es casi como una oración, ¿no? Y gracias, Dalia, y ahora quiero ceder la palabra a Pancho, que tendrá seguramente muchos comentarios sobre la presentación de Dalia. Bueno, no, pues muchas gracias, Adán. Pues mira, a mí siempre me ha gustado esta cosa de Dalia, que trabaja a partir de lo interno, ¿no? O sea, es bastante introvertida, pero logra generar un montón de puntos de contacto en su trabajo. ¿Sabes? Pienso como en estos juegos de niños en los que teníamos que ir del 1 al 2, del 3 al 3, al 4, haciendo como estas líneas y que se develaba una imagen, ¿no? Siento que esas triangulaciones que están haciendo, y sobre todo en el trabajo de Dalia Chévez, es como eso, es como ir encontrando poco a poco una serie de hallazgos que a veces ni ella misma espera. Entonces, creo que esta deriva que nos permite la obra de Dalia es, pues, sin lugar a dudas, un reflejo de la propia personalidad de Dalia, ¿no? Creo que una triangulación importante que hay que señalar y que hemos comentado Dalia y yo,
es la temporalidad, porque finalmente todo lo que hemos hecho en el pasado se refleja en el presente y este tiempo culminará en el futuro en un nuevo devenir. Entonces hay que pensar siempre en esta temporalidad de pasado, presente, futuro, porque no podemos suponer que nuestros actos no tendrán un resultado posterior, ¿no? Entonces yo creo que es natural que el trabajo de Dalia tenga todas estas capas de inscripción, todas estas posibles lecturas en el marco de algo aparentemente tan simple, pero que tiene muchísimas capas, ¿no? Yo veo que Dalia tiene una capacidad también de generar lazos, de generar un montón de encuentros, que yo creo que eso es lo más evidente, ¿no? Que su trabajo como gestora permite conectarse no solamente a ella misma con los espacios, sino con otros espacios más allá del espacio en el que ella está y con las otras personas, ¿no? Con otros individuos. Entonces, es natural que de repente uno eche estas anclas en espacios como el parque, como la propia casa, y en esos cuerpos con los que habitamos los lugares, pero de ahí la trascendencia viene en cómo esto se proyecta hacia el futuro. Y yo creo que estas piedras que parecieran simples piedras, tienen ya inscritas estas capas de las que hablo, ¿no? Entonces, yo creo que pensar de esta forma como triangulación, pues tiene que ver con el todo, finalmente, ¿no? Con cómo vamos haciendo nosotros relaciones para generar diversas conexiones. Y ya, ¿no? Ahorita simplemente estaba, mientras los escuchaba, viendo lo que tengo enfrente, que dice Centro Cultural de España en Costa Rica, ¿no? Cómo la casualidad tiene que ver con que yo estoy en el Farolito, en el Centro Cultural España, y ustedes están en el Centro Cultural España, ¿no? Cómo no podemos pensar que las cosas se interconectan solas. Entonces, bueno, es una reflexión sobre el espacio, ¿no? Y no es hacerle publicidad a los centros culturales, a la red de centros, pero pues finalmente es como una especie de apoyo que vivimos. Y bueno, ya me estoy yendo por otro lado, pero creo que por ahí va Dalia, que me gusta mucho cómo logras conectarte. Tú, a pesar de ser tan seria, logras generar estos lazos comunicativos y cómo en tu obra se reflejan estas cosas. Quiero contarles para cerrar mi intervención, cuando hablé del performance con Dalia, hablábamos de la posibilidad de generar a través de la acción, que yo creo que la palabra con la que te puedo explicar todo lo que preguntabas, Dalia, es la intención. Si tú haces un acto con una intención, entonces tendrás seguramente la posibilidad de mencionarlo como performance. Yo creo que todas las acciones, todo lo que se genera en la vida cotidiana, cuando no tiene la intención de ser arte, pues o sea, lavarse los dientes no es un ritual que no te lleva al arte. Pero si cambias de contexto con una intención específica, seguramente lavarse los dientes tendrá otras repercusiones, ¿no? Otra manera de ser percibido por los demás. Algo tan íntimo y tan privado como lavarse los dientes puede tener también una intención netamente artística. Y yo recuerdo cómo Dalia me contó aquel trabajo con la piscucha, que generó una piscucha para moverla de metal, que terminó siendo más grande y más pesada que ella. Entonces, finalmente el objeto, porque Dalia trabaja con objetos, y estos objetos como con esa materialidad se relacionan con el espacio, por supuesto, y cómo ante la imposibilidad de mover una piscucha más grande y más pesada que el propio cuerpo y la fuerza de Dalia, se queda solamente en este plano mental, ¿no? De cómo sería elevar una piscucha de metal, un cometa, un papalote de metal, que pues verdaderamente sería algo mágico, ¿no? Pero bueno, no sé si ya estoy muy romántico, mejor creo que les devuelvo el micrófono. No, a mí me parece súper lindo que traigas eso en cuenta porque justamente tiene que ver con algo que hablábamos vos y yo, pues
yo creo que uno va encontrando su camino también al hacer arte y a través de la misma personalidad de cada uno, uno se va dando cuenta en donde no es cuestión solo de sentirse cómodo, sino que en donde sentís que decís mejor. Y creo que es un decirse primero para uno que te revela como una persona más completa, no sé cómo expresarlo, pero el hecho de esa pieza justamente fue bien revelador para mí, porque yo se lo propuse a Alexia para un festival de performance y yo la iba a arrastrar y yo la mandé a hacer y al final cuando yo la fui a traer, yo le digo al señor, la voy a levantar, la voy a cargar, y se comenzó a reír, ¿verdad? Y me dice, ¿la va a cargar usted sola? Y yo, bueno, si yo la voy a arrastrar, la tendría que poder cargar yo sola. Y me dice, no, y llama a 4 personas y yo me quedé, no puede ser. Cuando me la enseñó era preciosa, pero era enorme y era pesadísima. Y yo le escribí a Alexia y le dije, Alexia, lo siento mucho, yo no puedo, o sea, me ganó el miedo totalmente, porque en ese caso yo decía, bueno, ¿y a qué me llevaría el hecho de que esto sea así de monstruoso? Y a lo que yo propuse, bueno, a estarme arrastrando hasta que la pueda mover de alguna forma, aunque sea un pedacito, aunque sea 1 centímetro, pero esa acción de estar ahí como insecto tratando de mover algo enorme, a mí me dio pánico. Entonces, creo que ahí también es cuando uno se da cuenta de eso, ¿verdad? Justamente, de cómo uno es y de qué cuestiones cree que puede enfrentar y de cuáles no y en qué momento. Y justamente por eso admiro tanto también el trabajo de Alexia, pues, porque yo me doy cuenta de que ella en el momento es como que se transforma en otra persona, como si entra en otro, es otra dinámica. Y esa persona que conoces cuando está planeando, cuando está arreglando, es otra la que está en el momento del performance. Y en esa transformación que yo la entiendo también de alguna forma desde lo ritual, desde el saberse en otro momento de la vida y en otro instante en el mundo, es genial, es grandiosa y la admiro mucho. Pero sí, yo todavía me siento como en este mundo del objeto. Y es como que apenas si puse un piecito en esto de la acción, pero evidentemente siento que sigo pensando, por ejemplo, ahorita en esas piedras abandonadas en los espacios y en que ya pasaron 2 noches y a saber si siguen ahí, a saber si están solas, no las he llegado a ver. Siento esa preocupación también por el objeto y sí, es bien particular, creo, es algo de cada uno. Muy probablemente alguien se las llevó ya. Si las encontraron, y eso es lindo también, ¿no? La duda de preguntarse a dónde van a terminar, ¿no? Sí. No sé si alguien del público quisiera comentar algo, algunas preguntas. Tenemos unos poquitos minutos, entonces sí sería bueno tener algunas preguntas. Igual y yo nada más quiero como, bueno, agradecerles por esta presentación y hablar un poco como de la cuestión de que nosotros hemos pensado como cómo construir una red solidaria de artistas, curadores, gente trabajando en la cultura y pensando como en esta cuestión del espacio, el cuerpo y el tiempo. ¿Cómo has ido tú trazando, Dalia? Nosotros también hemos estado trazando nuestras experiencias de investigación, también tratando de trazar, pues trazarlas, pero también mantener esos trazos, ¿no? Y se me hacía bien interesante ver como los triángulos en los mapas, cómo también generas un espacio, aunque no exista, ¿no? O sea, te fuiste de un punto al otro y del otro al siguiente punto y de regreso, pero está ahí, ¿no? Imaginado ese espacio y estoy pensando como en las relaciones de afecto, de conexión y cómo mantener esas redes
pensando en esos espacios imaginarios que se están, pues que tenemos que estar trazándolos constantemente, ¿no? Entonces estar constantemente conectados los unos a los otros y haciendo diálogo para justo sostener esa red solidaria. Y bueno, muchas otras cosas más pensé en la cuestión migratoria y en los territorios, lo que decía Pancho también, como el cuerpo contiene tanta información y en Intergalactics hemos hablado mucho de cómo las largas trayectorias y la condición del migrante contiene un bagaje súper importante y una condición de experiencias que hay que dignificar más que pensarlas en el sentido negativo. Entonces, pensando en eso, pero le paso la palabra a alguien más. Creo que Claudia, ¿querías decir algo o nada más te estoy lanzando? ¿Alguien más del público? Bueno, Dalia, nada más te queríamos saludar y estábamos un poco chateando Daniela y yo de nuestro encuentro justamente en un parque en El Salvador y cómo el mapeo comenzó desde ahí contigo. Y creo que Daniela había dicho esto antes, nos mandaste tu ubicación de dónde, ¿no? De dónde estabas en el parque y fue como una conversación súper bonita, ¿no? Y un poco, digo, me encantó esta presentación contigo y un poco hablando de lo que dices de la palabra estrellas, estaba pensando que hace poco, justo para otra conversación que tuvimos en Leis, Tina Calderón, que es una poeta tomba de aquí, decía que todos somos estrellas, ¿no? Entonces, como esa parte se me quedó mucho y luego ahora verla contigo y en el Intergalactics es como, ¿no? Todo se está juntando. Y la parte de los espacios públicos que decía Daniela, ¿no? Yo estaba pensando desde mi ser como inmigrante aquí en Los Ángeles, no tenemos espacios públicos como los que existen en Latinoamérica, ¿no? No hay aquí para ir a un parque a lo mejor tienes que manejar, ¿no? Entonces es estar como comunicado con el automóvil, con la máquina, mientras que, ¿no? Como verte a ti en el parque era nada más caminar, ¿no? O sea, como poder, sí, como poder mover tu cuerpo, que es algo que he perdido aquí, ¿no? Entonces, como esa resonancia también de los espacios públicos y del desplazamiento de los cuerpos de los migrantes, creo que también ha sido, esa es la imagen que nos enviaste. Sí, ahí era donde te teníamos que ver. Ya recordé, al verla ya recordé. ¿Dónde es, Dali? El Parque Cucatlán. Sí. Sí, entonces ha sido como muy bonito recordar ese encuentro contigo y las conversaciones que comenzaron en El Salvador y ahora se extienden en línea, ¿no? Como gracias a Dan por hacer otra vez esta conexión y felicidades por la obra y por la plática. Pancho, hace mucho que no te veo, pero felicidades también por el trabajo de la Trienal. ¿No? Como de continuar como el performance a pesar del COVID y de no encerrar el cuerpo en, ¿no? en esta pandemia, sino extenderlo a la vida virtual. Felicidades a todos, no fue pregunta, nada más quería saludar. No, muchas gracias, ya no recordaba esa imagen. Gracias, de verdad. Sí, es que eso es al final lo que yo me termino dando cuenta, que soy una persona que necesita mucho situarse y mucho compartir la imagen, ¿verdad? Y sí, justamente los parques son muy importantes. A mí me alegra mucho que en esa ocasión que ustedes pudieron visitarnos en el Parque Cucatlán ya lo encontraron
remodelado. Es de verdad un espacio en el cual la gente en sus horas de almuerzo va a comer ahí. Aproveche para ir a comer ahí, sentarse abajo de un árbol, sentir la grama. Y no es algo, o sea, yo lo veo incluso como parte de esa necesidad humana de conectar con la naturaleza, porque uno se da cuenta, por ejemplo, acá en las zonas en las que están los grandes centros comerciales, te das cuenta de que la gente se va a sentar a los triangulitos, a donde está el césped de las gasolineras a comer, porque necesitan esos espacios. Y de verdad son espacios que por una justicia social, que por una justicia humana, deberíamos de tener más cerca y deberían de ser más seguros y deberían de contarse también como parte del cuidado y de la experiencia humana, porque son espacios de encuentro preciosos. Ver a la gente jugando fútbol, ver a la gente platicando, los niños corriendo, los señores que sentados ahí tomándose una soda o algo, lo que sea. Es ese ritmo diferente de cada cuerpo que se encuentra en ese espacio, en total libertad y en un tiempo que no está midiéndose desde el tiempo del trabajo. Regreso a eso, ¿verdad? Creo que es tan importante, pero bueno, con eso cerraría. Gracias. Bueno, alguien preguntaba que qué era una piscucha, ¿no, Daniela? Ah, una piscucha, yo creo que le dicen papalote en México. Sí. Es una estructura, una cometa hecha con plástico y con varillas de madera o de bambú, y lleva este tipo de adorno, ¿verdad? También para que cuando uno la eleva con hilo y el viento la comienza, es como que baila en el cielo, ¿no? Es súper lindo. Y son prácticas que igual se van quedando en otro tiempo, porque te das cuenta también que ese tipo de prácticas se van perdiendo, igual que los juegos tradicionales, que el arranca cebolla, ¿verdad? Que son juegos súper lindos que te hacen pensar en esa unión, o sea, en esa pequeña unión que se da en los juegos, que es este pacto como de colectividad para ganar algo, ¿verdad? Pero no es esa competencia laboral, otra vez, ¿no? No es esa competencia que se basa en ganar en ganar dinero o en ganar un bien, sino en ganar un tiempo de recreación. Eso. Gracias. Pues muchas gracias a todos. No sé si alguien quiera decir unas últimas palabras en estos 2 minutos. Pancho. Bueno, yo solo puedo decir que estoy muy agradecido de formar parte, aunque sea de esta manera tangencial, de este proyecto, que encuentro muy interesante la labor que están haciendo desde LACE y con Intergalactics. Y pues bueno, pues que ojalá sigan estas triangulaciones, porque es un gran proyecto y pues una manera de dar a conocer todo este talento en esta región de Centroamérica, que hace mucha falta promover y que sería bueno que nos diéramos un clavado a esta zona del mundo. Bueno, muchas gracias a todos, a las intérpretes. Y seguimos, mañana tenemos otra charla y el 11 de agosto también. Saludos desde Los Ángeles.